Estudiantes, ¿cómo me escuchan? Sí, doctora. ¿Están todos observando la presentación? Sí, doctora. Se puede ver. Bien. Como es nuestro primer día de clases teóricas, quiero hacer algunas recomendaciones, por favor. Las recomendaciones más claras son que tienen que estar a la hora exacta y, si es posible, 10 minutos antes de la clase teórica para que nos permitan llegar a la práctica. Porque a partir de este momento las prácticas también se normalizan en la facultad. Vamos a ver cómo andan, si ya tenemos todas las notas de las mesas para que los inscritos también puedan estar completamente normales. Veremos el día de hoy qué es lo que va a acontecer. Para las personas que no me conocen, yo creo que la mayor parte de ustedes me conoce por cuanto he sido su profesora de parasitología y microbiología. Conmigo entonces van a ver ahora lo que es la microbiología y también la inmunología. ¿Cuáles son los textos de referencia para nuestra materia? Vamos a hablar en primer lugar de los textos de referencia, ya que considero que son muy importantes porque tenemos que contar con literatura, con material desde la primera clase. Entonces, vamos a poder decir que nuestro primer texto de referencia es el libro de microbiología médica de Javets Melnik y Adelberg, desde sus 26 hasta su 28 editorial Manual Moderno. Parece que yo les he pasado una edición impresa digital de este mismo libro para que puedan irlo observando. Pero me interesa que compren este libro. Todos tienen que tener el libro, porque las clases se basan en los apuntes y también en el libro. Y este libro es muy fácil de adquirir. Hoy en día ya tiene hasta dibujos a colores, impresiones a colores. Entonces, esa es la que tienen que comprar y es muy económico. Está en la puerta de la facultad o en la Facultad de Economía, en la puerta de la Facultad de Economía, van a conseguir el libro. Otro libro que tienen en la facultad y que es muy interesante, del cual yo también extraigo muchas de mis diapositivas, es el libro de Sherris, de microbiología médica, conocido como Murray, Rosenthal, Palerma, de una editorial, El Sevier, de Madrid, desde el 2016. Es excelente este libro. También tenemos microbiología de Kahneman Alejandra, de la editorial Panamericana, microbiología médica de Pumarola, como los libros más utilizados para las diapositivas. Entre otros libros adicionales a estos, podemos nombrar al Guillem Prats de microbiología y parasitología, al Bailey Scott, al Brock Madigan, al Prescott Harley, al Kahneman Allen, al Murray, al Lengnet y al McFadden. Este último libro que nombro, McFadden, llamado Pruebas Bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica, es muy importante para la práctica. Existe en la facultad y también lo pueden adquirir. Otro libro muy bueno para la práctica es el de Lengnet, que es el de microbiología médica diagnóstica. Esos son los libros buenos y también para la práctica les recomiendo Bailey Scott, Diagnóstico Microbiológico a partir de su cuarta edición. Puede ser cuarta edición, quinta edición, no hay problema. El asunto es que con la pandemia un poco se han atrasado todas estas editoriales en producir nuevas ediciones, pero están vigentes desde lo que aparece en la bibliografía. Bien. Entre otras cosas, es importante en esta clase recomendar, además de la puntualidad, porque vamos a salir entre 5 y 10 minutos antes, vamos a terminar las clases teóricas, porque tenemos la coyuntura de que después de tener la clase teórica, tenemos que ajustarnos a las prácticas. Entonces, vamos a tener unos 10 a 15 minutos de tolerancia delegada a las prácticas. Las prácticas son enteramente en la facultad, en sus horarios respectivos. Habemos, ya saben, 2 profesoras de teoría de microbiología y también tenemos
muchos profesores en la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces ustedes vean, ajusten sus grupos en base a todos sus horarios y vean lo que más les conviene. Bien, al decirles todo esto, quiero informarles que con esta materia, en esta primera clase, nosotros vamos a ver todo un panorama de lo que son las bacterias en sí. Un panorama que la historia de la microbiología nos va a ir relatando. Hoy en día la microbiología es un tema de fondo, ¿no es cierto? No se olviden que los contenidos de esta materia no son solamente microbiología, también virología. Y la virología está inmersa en la microbiología. La parasitología está inmersa en la microbiología. Entonces, todos tenemos que estar conscientes de esto y obviamente vamos a ir arrancando con nuestra materia. En la primera clase vamos a hacer una introducción a lo que es histórica a la microbiología. Pero antes comenzaremos definiendo cuál es el concepto de la microbiología, cómo es su historia. Vamos viendo desde la antigüedad hasta los primeros microscopistas. A mí me gustan muchísimo estos temas de historia, por cuanto nosotros no hemos venido solo a estudiar una materia o una carrera, hemos venido también a culturizarnos y es parte de la cultura general el conocer de dónde vienen las ciencias, por qué vienen y a qué se aplican desde tiempos antiguos o remotos y ver en lo que estamos hoy en día, en las pandemias, atravesando justamente una pandemia que ya casi llega a su fin, esperemos que sí, la pandemia del coronavirus o COVID-19, ¿no es cierto? Esperemos que esto sea cierto. Bien, entonces, ¿qué es la microbiología, muchachos? La microbiología es una ciencia que estudia, como su nombre indica, a los seres vivos. ¿Pero a qué tipo de seres vivos? A los seres vivos que no se pueden ver a simple vista. A esos seres vivos estudia la microbiología. Por eso se llama microbiología. Su definición está implicando que el objeto de estudio de esta materia es precisamente el que lo va a determinar el microscopio. O sea, para estudiar esta materia vamos a tener necesidad de realizar observaciones de bacterias utilizando microscopios, porque no las podemos ver a simple vista, pero sí las podemos ver a través del microscopio, podemos observar a través de las técnicas de cultivo puro en laboratorio, aprender a preparar medios de cultivo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Ahora bien, si quisiéramos remontarnos un poco a lo que es las fases en la historia de la microbiología, podemos decir que la microbiología ha tenido un periodo especulativo desde la antigüedad, o sea, en los que se ha supuesto, eso quiere decir especulativo, se ha especulado, se ha supuesto muchos hechos desde la antigüedad hasta que surgieron por primera vez los microscopios. Ahora, los primeros microscopios del mundo han surgido a partir del año 1675, a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se han realizado cultivos de microorganismos hasta finales inclusive del siglo XIX. Ahora, hoy, hasta nuestros días, existen pues una multitud de enfoques para el estudio microbiano. Ya existen las ciencias, además, completamente emancipadas. La virología, la inmunología, la parasitología, todas se han ido emancipando de la microbiología a partir de que han ido conociendo más y más y más gracias al microscopio y al desarrollo de los propios microscopios. Porque hoy en día sabemos que existe no solo un microscopio, existen varios tipos de microscopios. Entonces, cuando hablamos de la microbiología,
tenemos que decir que es el estudio de los organismos microscópicos y que deriva esta palabra de microbiología de 3 palabras griegas. Micros, que quiere decir pequeño, bios, que quiere decir vida, y logos, que quiere decir ciencia. Por lo general nos vamos a referir nosotros al estudio de la vida microscópica. Y el estudio de la vida microscópica ha surgido como ciencia, ya saben, después que hemos conocido el descubrimiento y perfeccionamiento de ¿quién? Del microscopio, ¿no es cierto? Bien, entonces, en esta materia vamos a abocarnos al estudio de todas las competencias que tenemos acerca de lo que es la microbiología. A todas las competencias de lo que tenemos de la microbiología, no solamente eso, sino que vamos a ir más allá. Vamos a ver qué daño es el que causan estos microorganismos al cuerpo humano, porque esta es una materia netamente clínica. Nosotros vamos a tener una materia de microbiología clínica, no microbiología dedicada a las plantas, que se lleva en otra materia en la facultad, llevan con el doctor Lucio, o la microbiología dedicada a las industrias de alimentos, etcétera, etcétera, porque hay microbiología de aguas, microbiología de alimentos, microbiología de plantas, microbiología de animales. Alguna vez hacemos referencia, pero nosotros vamos a abocarnos a las enfermedades producidas por los microorganismos al ser humano. Entonces, esta es la microbiología que vamos a estudiar, para que tengan un conjunto. He dedicado toda mi vida al estudio de la microbiología y también al trabajar con la microbiología. De ahí que soy profesora titular de la Cátedra de Parasitología y obviamente también estoy con la microbiología y la inmunología, gracias a que tengo una maestría en microbiología y 40 años de experiencia en la misma. He jefaturizado por casi toda mi vida el laboratorio de microbiología del Gacho, para los que no me conocen, y para los que me conocen sabrán que tengo muchísimos alumnos que hoy en día son docentes suyos y que están también en el estudio de la microbiología y trabajando junto a mí con la microbiología. Bien, ahora definiremos qué son los microorganismos. Los microorganismos son organismos que no pueden ser observados a simple vista. Eso es muy importante saber, al menos en parte de su ciclo. Ahora, estos microorganismos son organismos que viven como células aisladas o entidades que contienen ácidos nucleicos y que son capaces de replicarse, por lo menos en parte de su ciclo. También los microorganismos van a incluir, ya saben ustedes, a las algas, a los hongos, a los protozoarios, a las bacterias y a los virus. Hemos hablado de hongos y de micología en parasitología, pero hoy, este año, estoy con mucho diríamos, vaticinios, quizás de los propios científicos que vaticinan que las futuras pandemias serían alrededor de los hongos, se llevarían a cabo ya no por virus, sino por hongos. Los hongos, que también son parte de la microbiología y que nosotros los hemos estudiado en la parasitología, junto a la parasitología, porque si no las materias serían tremendamente grandes, van a ser los protagonistas quizás de las futuras pandemias. Hay mucho al respecto, cuando llegue el momento vamos a hablar, ahora no, simplemente es una alícuota para mencionarles acerca de estos microorganismos. ¿Cómo afectan estos microorganismos nuestras vidas? Todos estos microorganismos son o causan enfermedades al ser humano y abundan en todos los lugares. Por eso es que permanentemente estamos expuestos a contagiarnos de los microorganismos. Nos pueden afectar en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque ya pueden producir enfermedades a los animales. Por ejemplo, miren actualmente, ¿qué está pasando? Tenemos la gripe aviar.
¿A quiénes está afectando? A los pollos. Entonces, si los pollos van a comenzar a morir por gripe aviar, van a poder ocurrir dos sucesos, ¿no es cierto? Vamos a comer o pollos infectados, o vamos a tener problemas económicos por la muerte de los pollos. O cuando las plantas se dañan o se dañan las cosechas por la presencia de plagas con microorganismos, también nos afecta económicamente. Los ganados y otros animales domésticos sirven pues como fuente de alimentos. Entonces, son por lo general microorganismos que inclusive tienen utilidad industrial. Hay más de 100 especies microbianas que se usan en la producción de sustancias que no pueden ser obtenidas de forma más fácil o más barata por otros medios. ¿Qué ventajas? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la alta tasa metabólica? ¿Y qué posibilidad de cultivarse a gran escala y mostrarnos una estabilidad genética los microorganismos? Los microorganismos, como estamos viendo, diríamos que tienen una estabilidad genética muy grande. Entonces, en base a esa estabilidad genética es que se ha llevado a cabo las ramas de la microbiología. Hay microbiología denominada general, existe microbiología de alimentos, como había dicho hace rato, microbiología industrial, microbiología médica o clínica, que afecta al ser humano, microbiología veterinaria, que afecta a los animales, microbiología de alimentos, que afecta a los alimentos, y tenemos la microbiología sistemática clínica, que es la que vamos a estudiar nosotros por sistemas en el organismo. Entonces, es muy importante que hablemos de que estas bacterias, estos microorganismos, han llevado a cabo epidemias desde toda la historia de la humanidad, que se atribuyen desde la antigüedad, ya fueron relatadas como hechizos, como magia, y que hasta el siglo XVII no tenían explicación, no tenían ninguna explicación. Recién con el advenimiento del primer microscopio, en el año 1632, Anthony van Leeuwenhoek, que fue un pionero de los microscopistas, construyó como entretenimiento unas lentes biconvexas montadas una sobre otra, sobre las platinas de latón, que se sostenían muy cerca de su ojo. Y a través de ellos pudo observar objetos que montaba sobre la cabeza de un alfiler. Imagínense. Así fue el descubrimiento, hasta 300 veces podía ver esa imagen del microscopio. Luego ya sobrevivieron los experimentos de Malpighi con su red de capilares y pudo ver los glóbulos rojos, pudo ver los protozoos, las bacterias en agua, que las llamó animáculos, y a los espermatozoides también de los humanos y de los insectos. Asimismo, se demostraron la presencia de huevos de gorgojos, de pulgas, de mejillones, y que todos estos animales no surgían espontáneamente a partir de granos de trigo y de arena, sino que los gorgojos, los animalitos que se encuentran inmersos en la harina y que ustedes conocen muy bien, o en los cereales, ¿no es cierto? No surgen espontáneamente, quiere decir que no crecen espontáneamente a partir de los granos de trigo o de harina. Se demostró, gracias a la presencia del microscopio, que estos animales tenían un ciclo vital. También se demostró el ciclo vital de las hormigas, mostrando que eran larvas, luego pupas, que procedían a sus huevos, se examinaron las plantas, los tejidos, etcétera, etcétera. Todo ese es el estudio de la microbiología. Pero se mantuvo en secreto el arte de construir los lentes de los microscopios. Por eso es que no se realizaron nuevas observaciones de bacterias hasta, si no, el siglo XIX. Siempre el egoísmo, ¿no es cierto? El egoísmo de la ciencia. Entonces, es recién a partir del siglo XIX en que Anthony van Leeuwenhoek, muchos otros
comienzan a publicar ya trabajos en vista del primer microscopio. Miren, esta era la platinita y estas eran las lentes biconvexas que utilizó Hooke. Este es el primer microscopio. Este es Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Luego tenemos acá, después de Anthony Van, tenemos a Robert Hooke, tenemos a Francesco de Redi, tenemos a colocó pedacitos de carne en frascos abiertos y en frascos cerrados y vio que los frascos que estaban abiertos, se llenaban de microorganismos por el contacto con el aire y que no tenían, que aparecían gusanos. O sea, dijo, el aire es importante para estos pedazos de carne, para hacer que la carne se fermente, se putrefacte y genere formas de vida a gusanos. Y en los frascos cerrados observó que no aparecían gusanos. Entonces vio que era realmente importante la presencia del aire. Y así se sucedieron experimentos por Lázaro Spallanzani en el 1799, que calentó en calditos, ya hechos en matraces, miren ustedes, calditos calentó en un caldo abierto y observó que al cabo de un tiempo igual aparecían los microorganismos. Pero cuando repitió la experiencia con frascos cerrados, no aparecían los microorganismos. Corroboró la presencia del oxígeno y además la presencia del calor para matar también a los microorganismos. Todos esos experimentos de la antigüedad que hoy nos parecen tan lejanos, sabemos que hacen hoy en día a lo que es la industria, inclusive de muchas de las, como por ejemplo del vino, ¿no es cierto? De muchos alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, donde ya se van utilizando hasta alambiques, comenzaron a utilizar líquidos extraídos de uvas, etcétera, etcétera. Luego que fueron flameados, ¿para qué? Para esterilizar, para que puedan pasar por alambiques o serpentines de vidrio que hasta hoy se usan todavía en la industria mucho más mejorados. Bien, entonces tenemos el advenimiento de las ciencias, de la microbiología y finalmente los descubrimientos. Por ejemplo, Robert Koch ha sido quien ha descubierto la bacteriología médica moderna, estudiando botánica, complementándola con física, con matemáticas, con medicina. Ha descubierto la enfermedad de la tuberculosis, cuyo nombre se debe en su honor, ¿no es cierto? Y ustedes van a poder ver que no solamente el carbunco, el anthrax y muchas otras enfermedades fueron estudiadas por Koch. Bien, estimados alumnos, tenemos todavía las 7:02:12, o sea que podemos seguir. Koch demostró que muchos microorganismos se podían obtener a partir de los animales infectados. Esa fue una de las importantes contribuciones de Koch a la historia. Y posteriormente se dedicó a estudiar el cólera, que en el año 1883 había alcanzado una situación de epidemia y luego de pandemia. Luego, en sus posteriores viajes al África, etcétera, estudió otras enfermedades transmitidas por insectos. Y desde 1891 fue director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Berlín. Y allá, cuando estaba en Berlín, realizó y ganó el premio Nobel en 1905. Murió Koch el 27 de mayo del 1910, después de haber contribuido grandemente con sus descubrimientos a la ciencia. Koch tiene unos postulados que se los voy a preguntar en el examen. Les estoy avisando ya la primera pregunta del examen del primer parcial. ¿Cuáles son los postulados de Koch y por qué son importantes? Y vienen desde el año 1882. Uno de los primeros postulados de Koch dice que el agente patógeno debe estar presente en los individuos enfermos. El segundo, el microorganismo se debe poder aislar del huésped enfermo en cultivo puro.
El tercero dice, el microorganismo que crece en un cultivo puro, al inocularse en animales que estén nuevamente sanos, puede volver a producir la enfermedad. Y el cuarto y último dice, de los animales experimentales que se han inoculado desde los enfermos, se puede volver a aislar el microorganismo. Esto es importantísimo. Es gracias a toda esta enunciamiento de postulados que la ciencia ha podido ir hacia adelante. No solamente en el estudio de los microorganismos, sino también de cómo combatirlos, cómo estudiarlos en distintos microorganismos, inclusive con la creación de vacunas. Sin esto hubiéramos estado, pero en la nebulosa, ¿no es cierto? Bien, entonces acá tienen los postulados de Koch para poderlos ver con mucha calma y estudiar. Ahí siguen cómo fue el experimento de Koch. Les ruego que lean. También tienen que verificar en su libro. Y acá una lista de los potentes microorganismos que estudió Koch como agentes patógenos. Aisló el cólera en el 1883, describió a la difteria en el 84, al tétanos en el 85, a la neumonía, a la meningitis, a la peste y a la sífilis. ¿Quién es el agente causal del cólera? Se conoce con el nombre de Vibrio cholera, Vibrio cholerae O1. ¿Quién es el agente de la difteria? Corynebacterium diphtheriae. ¿Cuál es el agente del tétanos? Clostridium tetani. ¿Cuál es el agente de la neumonía? Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es el agente de la meningitis? Neisseria meningitidis. ¿Cuál es el agente de la peste? Tularemia peristensis. ¿Cuál es el agente de la sífilis? Todos estos nombres son importantes y vienen pues de los nombres de Treponema pallidum, por ejemplo, de la sífilis, y de todos los bacillus tularensis, de la peste, etcétera, y de muchos otros. Ahora, si ven ustedes esta lista, voy a nombrarles la primera tarea para la siguiente clase y la vamos a recoger en la parte práctica de la siguiente clase. Y voy a aumentarles puntos. Los que ya han sido mis alumnos saben que esto es así. Pero no solamente quiero de 2, de 4, de 6, de 7 enfermedades, sino que además de estas 7 enfermedades, quiero que consigan 10 enfermedades más producidas por bacterias y que me presenten los nombres y escriban los nombres de estas 17 enfermedades producidas por bacterias. Pueden ser bacterias, en su gran mayoría, bacterias. Además de aquí, de estas. Por ejemplo, tendrán que escribir y que las escriban 10 veces cada una. O sea, 10 veces van a escribir Vibrio cholerae O1. 10 veces van a escribir correctamente Corynebacterium diphtheriae en su nomenclatura. 10 veces. Clostridium tetani, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Treponema pallidum, y así sucesivamente. Todos los agentes de 17 enfermedades. Entonces, eso quiero ver, cada uno repetido 10 veces. Ya no 100 veces, 10 veces van a repetir. O sea, 170 nombres correctamente escritos, a mano. Y para ello tienen que saber que los agentes causales de las enfermedades tienen una nomenclatura especial que vamos a aprender a estudiarla después de la siguiente clase. Porque vamos a quedar aquí en la diapositiva 27, porque no nos va a dar el tiempo para llegar. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de este estudio, pero hemos llegado acá y quiero dar esta tarea
Y quiero decirles que los microorganismos se estudian, por ejemplo, y se escriben, tienen una nomenclatura especial. El nombre, el primer nombre del cólera, por ejemplo, que se llama Vibrio, se escribe con B chica, mayúscula, y su segundo nombre, o sea, es el nombre del género, es Vibrio. La especie es Cholerae, se escribe con minúscula. Solamente el género con mayúscula y la especie con minúscula. Lo mismo en la difteria. Corynebacterium con mayúscula y la Diphtheriae con minúscula. Mayúsculas y minúsculas, igual que con los parásitos, ¿se acuerdan? Solamente que esta vez vamos a escribir 17 microorganismos. Bien, si hay alguna duda o algo, aquí vamos a quedar, por favor, muchachos. Doctora, entonces la próxima semana ya comenzamos con prácticas, ¿verdad? Y en ahí donde tenemos que entregarle este trabajo que nos acaba de pedir. Este trabajo que les voy a pedir. Hoy vamos a dar inicio a nuestras clases prácticas, señorita. Me estoy yendo en este momento a la facultad y nos vemos allá. Entonces ustedes también tienen que tratar de llegar como máximo hasta las 8:15. Okay. Y seguiremos hablando allá de los trabajos prácticos. Este es un trabajo para la teoría, señorita, ¿ya? Ok, doctora, está bien, gracias. Muy bien. Nos vemos entonces allá, muchachos, en la facultad.